Muy buenas noches, tengan ustedes. Vamos a comenzar con el repaso, en este caso, de álgebra. Vamos a ver, mira, en este caso tenemos que repasar los temas 1, 2, 3 y 4, que en este caso son teoría de exponentes y exponenciales, ¿no? Expresiones algebraicas con polinomios y la parte de lo que es productos notables y cocientes notables. Empecemos, mira, vamos con el primer problemita. En este caso me dice efectuar, ¿ya? Efectuar. ¿Y qué tenemos como condición? Tenemos un 27 a la menos 3 a la menos 1 más 36 a la menos 2 a la menos 1 más un 4 tercios a la menos 1, ¿no? Restado con 2 a la menos 2. Resolveremos cada uno de los sumandos, o sea, primero vamos a este sumando y resolvemos 27 a la menos 3 a la menos 1. Recuerda que en este caso este primer dato se convierte en un tercio, este un tercio se convertiría en la raíz, ¿no? En la raíz cúbica de 27. Y el negativo hace que se invierta, ¿no? La raíz cúbica de 27 sería en este caso 3 y el negativo se convierte en un tercio. 36 a la menos 2 a la menos 1, esto se convierte 2 a la menos 1 en un medio, el negativo lo convierte en un 36avo y la raíz cuadrada un sexto. El negativo hace que la base se invierta, sería 4 tercios y se convierte en 3 cuartos. La condición acá decimos 2 a la menos 2, ¿no? 2 a la menos 2. Tendríamos un cuarto, ¿sí? Tendríamos un cuarto. Por lo tanto, ahora reemplazamos en la condición, este primer dato vale un tercio, este vale un sexto, este vale 3 cuartos en este caso, este vale un cuarto. Si hacemos la suma de los dos primeros, nos quedaría un medio, hacemos la suma de los dos que siguen, sería un medio más un medio me queda uno, y la raíz de uno me queda uno, tal cual me lo indica en la respuesta, ¿no? Ejercicio número 2, veamos. ¿Ya? Ejercicio número 2. ¿Qué tenemos en este caso? Mira, vamos con algo muy puntual. Primero desarrollamos estos factores que están acá. Cuando tú multiplicas, ¿no es cierto?, varios factores, el indicador de cuántas veces se ha multiplicado ese factor lo indicamos como exponente, ¿no es cierto? O también lo indicamos como, en este caso, esta notación, ¿no? O con notación, 48 factores. Quiere decir que este 48 se convertiría, ¿no? Este 48 que vamos a resolver acá se convertiría en el exponente 48. Le sacamos 13 con la raíz cúbica y tendríamos x a la 16. Lo mismo en el denominador, pero en este caso, mira que está afectado por la raíz, pero también está afectado por el exponente 44. Entonces, si le colocamos la condición raíz cuadrada de x elevado a la 44 y le sacamos la raíz, tendríamos en este caso, mira, simplificamos la primera condición, te queda 22, simplificamos el otro cuadrado y te queda 11, x a la 11. Quiere decir que en esta operación, ¿no es cierto?, que teníamos original, reemplazamos este numerador por x a la 16 y este denominador por x a la 11. Todavía sigue dividido entre x a la menos 3 y x a la menos 1. Pero yo puedo evitar esta condición de división haciendo que se convierta en una multiplicación, pero intercambio el denominador al numerador al denominador, tal como lo evidencias acá. No te olvides que la división, o en este caso la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman, así que 16 menos 1 me queda 15, y 11 menos 3 me queda 8. Y la división de bases iguales se resta, y 15 menos 8 es 7. Por lo tanto, x a la 7 es la respuesta. Segundo problemita de nuestro repaso. Vamos al tercero, mira. En este caso, ¿qué tendremos? Tenemos la raíz, o en este caso la raíz x a la menos 1 de 1 sobre x y de la raíz cuadrada de x a la menos 1. Y esto es igual a la raíz de 5 de la raíz de 5. Tal como respuesta, el valor de un x a la menos 1. ¿Qué tenemos acá? Mira, vamos primero a darle forma, ¿no? Le vamos a dar la forma al espejo, pero teniendo en cuenta que nosotros vamos a cambiar la variable. O sea, vamos a decir que el 1 sobre x lo convertimos en y, nos convendría más. Así que llamamos y aquí y y aquí, tal cual como se evidencia en este caso, ¿no? Raíz y de y elevado a la raíz y, ¿no? Y acá tengo la raíz quinta, perdón, la raíz cuadrada de 5 de la raíz de 5. Luego le damos forma para levantar la raíz. Un momentito, mira. Primero vamos a ver. Este índice lo levanto y lo coloco como denominador del exponente. Y me quedaría raíz de y sobre y. Ahora, si este y, ¿no es cierto? Si este y que tenemos acá, lo convertimos en la raíz cuadrada de y al cuadrado, puedo yo simplificar un numerador, ¿no es cierto? Y me quedaría 1 sobre la raíz de y. Y si esto lo convierto en la raíz y de y, ya tendríamos el espejo con el que está enfrente, raíz cuadrada de 5 de 5, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que y vale 5. Si la pregunta fue hallar x a la menos 1
y 1 sobre x o x a la menos 1 vale y, entonces si acabo de encontrar y, tengo el valor que me pediste, x a la menos 1. ¿Cuánto vale? 5, y ahí tendrías la respuesta, ¿no? Vamos al siguiente. En este caso, vamos con un cuadrito que nosotros tenemos que recordar, ¿no? En lo que son operaciones con polinomios, recuerda que en nuestro cuadro efectivo, ¿qué decíamos, no? ¿Qué decíamos en las condiciones? Decíamos que frente a la suma de dos polinomios o la resta de dos polinomios, el grado que queda siempre es el grado del mayor, asumiendo que en este caso A es mayor que B, ¿no? En la multiplicación de polinomios, el grado resultante es la suma. En la división, el grado resultante es la resta. Cuando se afecta un exponente, el grado de la condición queda multiplicado al exponente. Y cuando se afecta con un radical, el grado queda dividido entre el índice de la condición. Por lo tanto, ahí tendríamos ciertas condiciones, ¿no? Ahora mira, vamos con el problema número 4. ¿Qué nos indica? Me dice, la suma de valores de n, ya, la suma de valores de n, ¿qué nos indican más? A ver, que para que sea una expresión racional entera. Nosotros cuando hablamos de una expresión algebraica racional entera, hablamos de aquella condición donde los exponentes son números enteros positivos, o sea, indistintamente una variable de la otra siempre va a tener que ser mayor o igual que 0. Entonces, mira, vamos a la hora. Vamos a la solución. Voy a decir en este caso que el exponente que tengo acá, n-7, lo hago mayor o igual que 0. El exponente que tengo acá, mayor o igual que 0. Y el exponente que tengo acá, mayor o igual que 0. Profesor, ¿y el 2 no lo tomo en cuenta? Sí, tácitamente el 2 es mayor o igual que 0. Y luego voy a hacer que se resuelva, ¿no es cierto? Que se resuelva. Y voy a intersectar finalmente esos valores. Entonces, ¿qué digo? Que n es mayor o igual que 7, pero n es menor o igual que 10. Entonces ahí me quedaría estacionado con esos valores. Como me preguntas la suma de los valores de n, digo, los valores de n irían desde 7 hasta 10, que sería 7, 8, 9 y 10. Y la sumatoria me queda 34. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, en el problema 5, mira, nosotros vamos a tener lo siguiente. Me pides calcular el valor de m más p si el polinomio que estoy mirando, obviamente, es de grado absoluto 18, ¿no? Y la diferencia de los grados relativos de x y y es 8. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el grado relativo, ¿no? O el grado absoluto en este caso. El absoluto sería la mayor suma, entonces si nosotros sumamos, vamos a encontrar que en el segundo sumando, que sería m más p más 1 y p más 4, si se suma me quedaría m más 2p más 5, que sería la mayor suma. Y eso lo igualamos a 18. Pasamos a restar el 5 y el m más 2p valdría 13. Profesor, ¿qué más hago? Ah, pero también me dices que la diferencia de los grados relativos de x y y es 8. Entonces sacamos la diferencia de los grados. El grado de x, en este caso me queda m más p más 3 y el grado de y, p más 4. Restamos, se van las p y me quedaría que el m vale 9. Teniendo en cuenta que m vale 9, ¿no es cierto? Voy a encontrar, ¿no es cierto?, el otro valor de p. ¿Quién es el valor de p? Habíamos hablado que en este caso el m más 2p más, en este caso es igual a 13. Pero si el m vale 9, lo reemplazo en esta operación de acá y tendríamos m más 2p igual a 13. Si lo paso a restar me queda 4 y se divide entre 2 me queda 2. Y ese es el valor de p. Me pedías hallar m más p, ¿no es cierto? M más p. ¿Cuánto es m más p? Obviamente, o m y p, ¿no? O x y y en este caso, ¿no? M y p. Calcular m y p. ¿Cuánto vale tu m? 9. ¿Cuánto vale tu p? 2. Entonces busca tus alternativas, ahí tienes, ¿no? 9 y 2. A ver, en el problema número 6. Veamos acá, mira. Dice, si el polinomio, ya, muy bien, este polinomio es idénticamente nulo. ¿Qué significa? Que los coeficientes de los términos reducidos son ceros, ¿no? Por lo tanto, voy a calcular de la siguiente manera. Mira, para no hacerme problema, lo primero que voy a hacer es desarrollar la condición polinómica. Profe, pero no tengo más que desarrollar. Excelente, porque ya está el x a la 4 solito, el x a la 2 solito y el término independiente. Ya, entonces apliquemos ahora las propiedades del idénticamente nulo. Recuerda que el idénticamente nulo tiene sus coeficientes nulos, o sea, ceros. Entonces sacamos los coeficientes lo igualamos a 0, ¿no es cierto? Y lo igualamos a 0. Por lo tanto, voy a hacer una sumatoria escalonada, mira, o vertical, y me voy a encontrar con la condición de que el n cuadrado más 6n más 9 es igual a 0. Lo voy a desarrollar por un trinomio cuadrado perfecto, me queda que n más 3 al cuadrado vale 0, donde n valdría menos 3. Teniendo ese valor que es muy importante para nosotros, mira, voy a resolver la condición de por división. Voy a tomar, ¿no es cierto? Voy a tomar la condición, por ejemplo, si este vale 3, 3 al cuadrado vale 9 y lo paso al otro lado y te quedaría menos 9, ¿no es cierto? Y si este vale 3 por 6 y lo paso al otro lado, en este caso me quedaría ¿cuánto? Si esto es negativo, menos al otro lado sería más y quedaría 18. Y como lo voy a dividir, lo que me va a quedar pues es lo siguiente, ¿no? En la división me queda una proporción, una razón.
este caso la proporción yo lo tengo allí, lo multiplico, ¿no? Simplifico y multiplico en aspa y encuentro que A más B por C vale 2AC. Y eso me serviría más porque mira, si nosotros nos acordamos que nos están pidiendo este valor, ¿no es cierto? Mira, nos están pidiendo este valor. Si lo resolvemos, este de acá, que es a a la menos 1 y c a la menos 1 y b a la menos 1, me queda 1 sobre a más 1 sobre c más 1 sobre b. Si sumo acá me queda a más c sobre a por c sobre 1 por b. Por medios extremos me quedaría b que multiplica a más c sobre a por c. Si lo multiplico me queda a por b y me queda b por c. Y este valor lo acabamos de encontrar hace un ratito, que la por b y b por c valía ¿cuánto? 2ac. Y lo reemplazo. Al reemplazarlo se simplifica y me queda 2. Hay que ser muy observador con esta condición, pero no es tan complicado, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, mira. Dice, si el polinomio, ¿ya? Si el polinomio, me dan un polinomio, es homogéneo. ¿Cuándo un polinomio es homogéneo? Cuando los exponentes de los datos son iguales a 0, ¿no es cierto? En este caso son iguales entre sí, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué tendríamos acá? Según sus grados, si sus grados son iguales, ¿no es cierto? Si sus grados son iguales, voy a decir que 2a más 2b menos c es igual a 2b más 2c menos a, y es igual a 2a más 2c menos b, ¿no es cierto? Y desarrollamos y encontramos que, claro, que los datos son iguales, que a y b, c son iguales. Entonces voy a resolver, ¿no? Reemplazando los valores de la función en una sola variable. Entonces aquí, mira, esto es lo que me piden ayer, pero como hemos encontrado que el b vale a y que el c vale a, todo lo transformamos a. Y nos va a quedar así de esta manera, mira. Y me quedaría que el 2a elevado a la n y el 2a elevado a la n se simplifica y me quede 2, ¿no es cierto? Y me quede 2. Ahora, vamos, siguiente problema. Mira, qué bonito problema. Estamos hablando del tema de, claro, productos notables, ¿no es cierto? Mira, escúchame. Vamos hasta aquí. ¿Qué nos indica acá? Mira, ¿qué nos indica acá? Mira, en esta condición, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, si a más b más c vale 7 y la simplificación de, tengo que encontrar esta simplificación de, es, ¿no es cierto? Vamos a ver. Según la resolución del número 8, dice, primero recordaremos las formas condicionales, como por ejemplo, si a más b más c, ¿no es cierto? Se quiere encontrar a partir de que suman 0, esto vale 3abc. El a la cuarta, b a la cuarta, c a la cuarta es un medio del a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Y del a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a menos 2 veces AB, BC y AC. Esos tres necesito recordarlos. Entonces dice, daremos forma. Yo tengo esta condición, pero necesito que acá, si voy a aplicar fórmula, él debería ser un A cubo, profe, pero no hay. Entonces hacemos un quitipo, sumamos y restamos y agrupamos estas tres. Ya, agrupamos estas tres. Y tendríamos que eso sería para nosotros, según la condición, 3 veces ABC, ¿no es cierto? Porque A más A cubo más B cubo más C cubo, ¿no? Es igual a 3ABC cuando la condición es 0. Entonces lo reemplazamos y nos quedamos acá en la suma. Mira, nos quedaría como 3 veces A, ¿no es cierto? 3 veces A menos A cubo menos B cubo menos C cubo. Pero lo más interesante es que la cuarta, B cuarta, C cuarta ya lo puedo reemplazar por este valor, ¿no? Y lo reemplazo un medio de la cuadrado, B cuadrado y simplificas, ¿no es cierto? Simplificas. Y una vez que ya simplificas la condición, se reduce y te quedaría que 3A menos 3ABC, ¿cierto? Entre un medio de menos 2 de AB más BC más AC, ¿no es cierto? Se encuentra en la condición. Y entonces lo que hacemos que, allá, profesor, mire, voy a simplificar, ¿no? Voy a simplificar, por ejemplo, ese 2 con ese 2, ¿no es cierto? Mira, voy a simplificar este 2 con este 2, se va, no sé. Y este negativo, al aplicarle a la condición que tengo acá en el numerador, este negativo se convierte en positivo y este positivo en negativo, como lo evidencias acá. Luego le saco factor común 3a, pero observo que el a cuadrado va a quedar solo, ¿no es cierto? Entonces, allá, ¿qué tal si agrupamos entonces, qué tal si agrupamos a AB, ¿no es cierto? A AB y AC, le sacamos factor común a. Si agrupo así, tendríamos en este caso que el AB, ¿no es cierto? Que el AB y el BC y el AC voy a agrupar en este caso al AB y al AC y me va a quedar A que multiplica B más C, pero el B más C vale menos A, ¿no es cierto? Lo reemplazo y tendríamos BC menos 2A. Entonces este se va a simplificar y me queda 3A de respuesta. Eso depende de la condición de cómo lo resuelva, ¿no es cierto? Pero como nosotros somos bastante cautos en eso, yo creo que no vamos a caer, ¿no es cierto? En esa respuesta. Por lo tanto, 3A sería la condición. Vamos al siguiente problemita. Mira. Vamos a poner todos los datitos para que no nos confundamos, ¿ya? Y poder explicártelo. Mira, escúchame. Yo tengo que el ABC vale 0, tengo que el A más B más C vale menos 1 y tengo que encontrar este valor. Puedo hacer por contraste de valores, pero lo más ideal es que utilicemos la fórmula de
a más b más c al cubo es igual a 3 veces a más b más c por a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a cubo b cubo c cubo más 6 veces ABC. Entonces reemplazamos los datos que tenemos, que en este caso es el ABC, ya, y que en este caso es el AB, ¿no? El A más B más C y el A por B por C. Reemplazamos. Nos va a quedar que 1, ¿no es cierto? Es igual a 3 que multiplica a la cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, menos 2 veces a cubo, B cubo, C cubo. Profesor, ¿qué hacemos acá? Aquí hay que darle un artificio, pues, ¿no? Hay que multiplicarlo por un sexto al primer miembro y por un sexto al segundo. El multiplicarlo por un sexto se convierte, ¿no? Simplificamos, se convierte en 2, simplificamos, se convierte en 3. Y estas condiciones tendrías que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que aquí en este caso lo bonito es que esto era la pregunta, por lo tanto, ¿cuánto vale la condición? Un sexto, ¿de acuerdo? Y ahí te evitas de muchas condiciones, ¿entendido? Sí, te evitas de muchas condiciones. Entonces, ya tendríamos la respuesta. Ahora pasamos a la siguiente, mira, siguiente, en este caso sale un sexto, y hacemos lo siguiente, mira, chequea. Mira, muy bonito problema. Primero vamos a colocarle los datos. Ya está. Excelente. Mira, si tú tienes un A cubo más un B cubo más un C cubo, ¿no? Y lo que te piden hallar es un A cubo más B cubo más C cubo, porque el anterior lo tenías como raíz cúbica. Menos 27 ABC sobre el dato A más B, A más C y B más C. Entonces lo ideal primero sería atacar la condición, ¿no es cierto? Entonces convertimos el X cubo, el Y cubo y el Z cubo, lo convertimos en una cinta, ¿no es cierto? Sí, una cinta acá, mira, lo convertimos. X más Y más Z vale suma 0, el X cubo más Y cubo más Z cubo vale 3ABC. Acá está nuestra cinta de fórmulas. Entonces, según esto, vamos a los datos, ¿no? Yo tengo este dato, por ejemplo, el A cubo, B cubo, C cubo, pero oye, si acabo de decirte que las condiciones se conviertan, ¿no es cierto?, a una sola condición, entonces, ¿qué decimos para ese tipo de datos, no? Decimos que eso se puede transformar en 3 veces, ¿no? Si sumaran 0 en 3 veces ABC, pero profesor, en este caso no suma 0. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar dentro de la condición. En esta fórmula de acá voy a reemplazar este dato de acá. Entonces este vale la X, este vale la Y y este vale la Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las condiciones que se tengan que reemplazarse, ¿no? Me quedaría que A más B más C sería igual a 3 veces la raíz cúbica de ABC. Para encontrarle este dato, porque este es el que necesito, hago que este dato de acá se eleve al cubo y luego empleo las condiciones especiales de los cubos. Entonces tendríamos que esto es A cubo, B cubo, C cubo, más 3 veces el AB, el BC y el AC. Ya está, se acabó el problema, es igual a 27 veces ABC. Y lo que hacen en este caso es pasar al primer miembro a restar el 27 veces ABC para dejarlo igual a la condición de menos 3 veces AB más BC más AC. Como la condición está acá, ¿no es cierto? Que está esto. Y esto es igual a lo que acabo de obtener. Y esto sale 3, ¿no es cierto? 3, en este caso A más B, B más C y, A más C, y C más A. Entonces ahí recién vamos a darle forma, ¿no es cierto? Y vamos a simplificar, porque este numerador vale lo de acá. Simplificamos y nos queda negativo 3, ¿no? Negativo 3. A ver, la condición número 10. Mira, condición número 10. Ahora vamos a la condición número 11. Observa, mira. No es tan complicado, mira. En este caso la condición número 11. Nosotros tenemos uso de las formas especiales, ¿no es cierto? Entonces, mira, de las formas especiales, ¿en qué sentido? En que si yo tengo 1 más 1 sobre x igual 0, yo quiero resolver que es 5, la raíz quinta de x a la quinta más 1x a la quinta. ¿Cómo se resolvería? Fácil, ¿no? Entonces, primero utilizamos fórmula. ¿Cuál es la fórmula general en este caso? Que x más 1 sobre x vale m y que en este caso 5 más 1 sobre 5 es igual a m al cuadrado más, o por, en este caso, m al cubo más 3m menos m. Entonces voy a hacer que esto se encuentre a partir de lo de arriba. Voy a utilizar en este caso, ¿no es cierto?, mi álgebra y voy a entender o voy a intentar interpretar la condición, ¿no? En este caso es una condición cuadrática y esta es una parte cúbica. La cuadrática es al cuadrado menos 2 y la cúbica es al cubo menos 3 veces el dato. Y listo, y lo reemplazamos y mira, me queda 1 y lo reemplazamos en el otro y nos queda también en este caso
¿no? La unidad. Por lo tanto, quiere decir que las condiciones que estás evaluando, ¿sale cuánto? Sale 1, ¿cierto? Sale 1. Entonces, volvemos a otro dato, mira la pregunta número 12. Aquí tendríamos, dice sí, tenemos que este valor vale 41 y me piden hallar la condición de la raíz quinta. Lo que en este caso está pasando es que se va a encontrar una condición mucho más compleja, ¿no es cierto?, que la anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a convertir en trinomios cuadrados perfectos para que la condición no se altere, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es que este x más 2y más 2y más y cuadrado, ¿vale? ¿Cierto? A más y al cuadrado. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle forma, mira, vamos a darle forma. ¿Qué tipo de forma le vamos a dar acá? Nosotros, por ejemplo, tendríamos un trinomio cuadrado perfecto. Le sumo 8 y le resto 8, ¿no es cierto? Le sumo 8 y le resto 8. Y entonces tendríamos en esta condición, ¿no?, de 8, ¿no?, y 8, tendríamos en este caso formar un trinomio cuadrado perfecto, que sería, en este caso, a a la 5, b a la menos 5 más 4 a la 5, ¿no es cierto?, b a la 5. En este caso el menos a, ¿no?, el negativo, y en el primero es el menos b, el negativo, ¿no? Pero la condición restricta sale 49. Y eso sería entonces la parte de esta condición. Luego que la cubo más, o la quinta más b a la 5, ¿no es cierto?, negativo, más 4 veces la condición que estamos obteniendo, lo podemos resolver acá, ¿no es cierto? Lo llevamos, desdoblamos la condición de la cinta negativa hacia abajo, la cinta positiva también, o negativa también, ¿no es cierto? Entonces, profesor, ¿qué tenemos acá? Vamos a desdoblarlo y vamos a multiplicarlo en aspa. Tendríamos 10 veces 4b a la 5 del a quinta sobre b quinta, ¿no es cierto? Lo que hacemos es que esto lo multiplicamos al 7, lo dejamos ahí. Y una vez que está en este caso agregada al 7, yo no voy a poder hacer más, sí, ¿no es cierto? Porque si yo quiero la condición con negativo, como dice el ejercicio, lo que voy a hacer es que la condición original, ¿no es cierto?, la condición original se desdoble y se multiplique como lo estás apreciando, ¿no? Vamos a multiplicarles la condición de 4 veces b, ¿no es cierto?, la décima. Pero ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Al transformarlo, ¿no es cierto?, al darle forma a la condición, me queda que 5a menos 2b a la quinta, ¿no es cierto? Y eso está raíz en este caso cuadrada. Y lo resolvemos y tendríamos 3 más 5x más 2. Y tendríamos reemplazando, ¿no? Tendríamos reemplazando esos valores en las condiciones originales. ¿Qué tendríamos? Que este dato de acá se transformaría en lo que nosotros ya venimos hablando, y lo voy a simplificar y voy a simplificar, y ya tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro resultante, ¿sí? Pregunta número, en este caso, 13, mira, vamos acá, mira, vamos acá. ¿Ya? Vamos acá, muy bien. Mira, qué interesante, mira, vamos a agregar todos los datitos, qué interesante, mira. En este caso, si nosotros hablamos de la condición para simplificar, cambiamos la variable, ¿no es cierto? Cambiamos la variable. ¿Qué tal si el a más b más c vale 0? Entonces lo que voy a hacer al cambiarle la variable 0, voy a encontrar 2 veces m, ¿no es cierto?, m cuadrado, sobre m más 2 por m menos 2. En el primero también, ¿no? Tengo m a la cuarta menos 3m a la cuarta menos 1. Podría ser una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Y lo polinómicamente un trinomio cuadrado perfecto. En donde las condiciones que vamos a encontrar es bastante sencillo. Entonces, esto también, ¿no? Te diste cuenta, es bastante sencillo. Pasemos a la pregunta número 14, mira. Vamos a la pregunta número 14. ¿Qué tenemos en la pregunta número 14? Muy bonito, mira, la condición de la simplificación, ¿no es cierto? En este caso, vamos a tener lo siguiente. Muy parecido, ya hicimos uno parecido a este, ¿no? Que en este caso lo vamos a trabajar a la cubo, ¿no es cierto? A la cubo, sumándole y restándole un dato. Estos tres de acá lo manejas, ¿no es cierto? Lo manejas como negativo ¿no?, como negativo y como positivo para completarlo. Entonces aquí tendríamos ya bueno, en este caso a cuadrado b cuadrado c cuadrado, y es la condición estricta, el a cuadrado b cuadrado c cuadrado al cuadrado, ahí se convertiría en lo que yo estoy observando, y estos tres se convierten en uno solo, que es 3 veces abc, le sacas factor común, ¿no es cierto?, y te queda 3a, y las condiciones están ahí, son totalmente, ¿no?, son totalmente compatibles, ¿no? Y ahí tendríamos nuestra respuesta. La pregunta número 14, vamos a ver la pregunta número 15 ahora. Mira, que en este caso, ¿con quién tiene que indicar si tiene alguna falla, alguna dificultad, ¿no es cierto?, conmigo. Entonces, muy restrictamente como lo anterior, lo que pasa en este caso es que debemos saber con claridad
qué tipo de condición tiene, ¿no es cierto? Si es positiva, si es negativa, qué tipo de solución le podemos dar, ¿no? En este caso le podemos dar las formas especiales que le hemos utilizado acá. Mira, usamos las formas especiales y la condición de un dato como esto es que hay que darle forma, ¿no es cierto? Vamos a darle forma. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar los datos, ¿no es cierto? Multiplicar los datos y dime cuánto sale y después vamos a despejar. Y dime cuánto sale y vamos a ver cuánto sale. Entonces acá, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Y dentro de lo que hacemos acá es darle la forma de este dato. Y yo sé que el ABC vale 1, y el ABC vale 1, y que este caso de aquí el ABC vale 0, ¿no es cierto? Lo reemplazo y lo imprimo. Y lo tengo ahí, mira, por ejemplo, ya lo tengo ahí. Pero yo quiero sobre 2 y sobre 3, ¿qué hacemos? Multiplicarlo todo por un sexto, todo por un sexto. Aquí tendrías la respuesta ya, porque si le sacamos sexta y sexta, te queda un medio, lo que hemos comprado, ¿no es cierto? En este caso, tengo a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado menos dos veces y por un sexto, pero en este caso te queda cúbico, ¿no es cierto? Y ahí tendrías las dos respuestas. Lo que hacemos ahora es igualarlo y ver si se parece al dato de acá, ¿no? Y totalmente correcto, por lo tanto la batería con azul, ¿no es cierto? Ahí tendríamos nuestro dato, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería en este caso? Sería un sexto, ¿cierto? Muy bien, directo, ¿no? Mira, ¿qué tendríamos acá? Chequea. En este caso, cuando tenemos, ¿no? Cuando tenemos un valor extenso, ¿no? Como es el A cubo, B cubo, C cubo menos 27 veces AC y tengo las condicionales, entonces voy a tratar de que se haga lo más sencillo posible, ¿ya? Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Lo primero a utilizar, lo primero a condicionar es que tengo X más Y más Z, ¿no? Y que vale 0 y que x cubo, y cubo y z cubo, ¿no? En este caso lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces lo sacamos de puente blanco, ¿no? En este caso, mira, lo sacamos de acá, ¿sí? Mira, chequea, mira, lo sacamos de acá. Y vamos a decir que si x más y más z vale 0, la x cubo, y cubo, z cubo vale 3 veces x y z, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos las condiciones, este dato por x, este dato por y, este dato por z, tal cual lo evidencia. Si te queda acá más c vale esta condición. Y luego lo que tendríamos para encontrar este dato es que una vez que encontré cuál es el desarrollo, que en este caso voy a tener acá, ¿no es cierto? Voy a multiplicar o voy a desarrollar esto, que en este caso sería 27 veces ABC, y tendríamos por este lado lo que yo quiero buscar, ¿no es cierto? Lo que yo quiero encontrar. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Una vez que ya encontré el dato, lo voy a elevar, ¿no es cierto? Lo voy a elevar para encontrar su solución. Mientras tanto, ya tendremos el numerador, ¿no? Que el numerador es a cubo, b cubo, c cubo, menos 27 veces ABC por la condición original que tiene, ¿no? Entonces aquí está la pregunta número 16. Vamos con la siguiente, Ya, vamos con la siguiente. En este caso tenemos, ¿no? Tenemos lo siguiente. Vamos acá, mira. Vamos con la siguiente, ¿no? Algo que mira, ya habíamos visto, ¿no? Algo parecido a esto, ¿no? Y entonces vamos con la siguiente. También habíamos visto, ¿no? Mira, también habíamos visto esto de acá. Entonces, vamos con la siguiente. Son varias preguntas, son como veintitantos. Entonces, cambio variable, ¿no es cierto? Le cambio la variable, ajusto mis datos y ya está, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, mira. Tenemos de A a B, ¿no es cierto? Calcular A B en la siguiente división. Lo que hacemos es utilizar Jordan, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos por Jordan? Hacemos la gráfica que estamos mirando. Luego colocamos los datos, ¿no? En este caso tendríamos 1, ¿por qué 1? No porque este comience de 1, sino porque se contagian, ¿no es cierto? Con el denominador, si este es 1 y este es 3, él sería 3, ¿no? Tendría que ser 1. En el caso del denominador, solo el primero mantiene su signo, los otros se les cambia, por eso es que va a aparecer eso, ¿no? Mira, y ahí vamos a operar, ¿no? Vamos a operar. Vamos a verlo como in situ, ¿no es cierto? Como in situ trabajan las condiciones de los datos, ¿no? Sí, entonces ahí está, ¿no? Tendríamos que primero entre primero se dividen, baja el primer dato, lo multiplico 3, lo multiplico menos 3, sumo, me queda 2, ¿no? Sumo en este caso me queda, ¿no? En este caso, mira, 3, ¿no? 3 más 2 serían 7, ¿cierto? ¿Sí? En este caso sería en este caso 1, perdón, ¿no? Y este 1 lo dividimos entre el 1 y nos quedaría 1. Y luego multiplicamos por 1 y multiplicamos por 1 las dos condiciones y sumamos y ya tendríamos respuesta, ¿no? Como lo evidenciamos acá enfrente. Entonces, ¿ves? Bastante sencillo en cuanto a este tipo de condiciones. ¿Qué tendríamos acá? Mira, en la pregunta número 21. Me dicen dividir. Y voy a dividir. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué método crees que yo puedo utilizar como condición acá? Un método, ¿no es cierto?, de
claro, en este caso el método de Ruffini, ¿no es cierto? Sacamos nuestro dato, ¿no? Sacamos nuestro dato, ¿no? Y aprendo el método de Ruffini, ¿cierto? Y igual a cero es la condición, ¿sí? Igual a cero. Y lo que tendríamos como condición, ahí están las barritas, ¿no? Y colocamos los datos que ya teníamos, ¿no? Y colocamos un medio que sería de que esto lo igual a cero. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos un medio, en este caso sería estas respuestas. Y como a mí me piden cuál es el, ¿no? Cuál es el producto, los coeficientes del cociente, nosotros vamos a sacar el cociente. Y el cociente justamente sale cuando ya aplicas esta última línea. ¿Cuánto es la condición de acá? 2, 2, 2, 2. Y voy a considerar ahí la condición de 2, ¿no es cierto? Y luego lo divido, y ya tengo obviamente mi cociente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y entonces me piden el producto de la condición y sería 2 por uno por menos uno igual a menos 2, ¿no? Vamos a la siguiente condición, 21, mira, vamos acá a ver, 22 ya. En el resto, el teorema del resto hacemos que el denominador se iguale a cero, cosa que al igualarlo a cero, ¿no es cierto? Voy a tener esa condición, luego voy a despejar las variables, ¿no? Y voy a dejar las constantes a otro lado, entonces lo despejamos y lo resolvemos, ¿no es cierto? Y nos quedaría lo siguiente, agrupamos convenientemente para multiplicar correctamente. ¿Y qué tendríamos en la multiplicación? Tendríamos x cuadrado menos 7x y x cuadrado menos 7x menos 12 y, ¿no es cierto? Y el x al cuadrado menos 7x más 10. Entonces ahora reemplazamos la condición original y nos va a quedar así, mira, 11 menos 6, porque 11 valía la condición, menos 11 más 12, ¿no? Y menos 11 más 10. ¿Ya? Según las condiciones acá. Ahí vamos a otro ejercicio 23. Si nosotros teníamos términos, ¿no es cierto? Términos, nosotros tenemos que calcular el lugar del término número 16 en el desarrollo. ¿Cómo calcula el 16? No, ya vamos contabilizando hasta llegar a ese dato, ¿no? Hasta llegar a ese dato. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos? Para encontrar, vamos a la U, que es el término general, y luego, ¿no es cierto? Y luego encontraremos las condiciones del signo, ¿no? Con la condición de, en este caso G, o con la regla general, ¿no? Que en este caso, si te das cuenta, mira, ¿cómo no piden, ¿no es cierto? Hallar el término 16. Como nos piden hallar el término 16, es un falso, ¿no es cierto? Es un falso negativo. Entonces, o puede ser un positivo. Entonces, ¿qué tendríamos acá cuando reemplazamos? Tenemos menos x elevado a la menos 31 menos 16 y 16 menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tendríamos en la condición de que x vale menos 15, y 15, ¿correcto? Vamos a la 24, mira. Tendríamos en este caso hallar el número de términos del cociente. Cuando tú sabes que en el caso del cociente notable, hacemos que, ¿no es cierto? Que se relacionen los exponentes. Y vamos a utilizar esta formulita general, ¿no es cierto? Hacemos que se relacionen los exponentes. Y tendríamos acá, que si el ejercicio se parece mucho, entonces voy a recontra, ¿no? En este caso, a darle cambio variable o encontrarle una condición más estable, ¿no? Como por ejemplo, voy a utilizar la forma general en donde relaciono que 4n más 12 es igual a 4n menos 3 he unido a 4x más 8 y a la n menos 9, ¿no es cierto? Y entonces aquí tendríamos la primera condición, luego lo multiplicamos en aspa y cuando ya esté en aspa ya tienes prácticamente desarrollado el ejercicio, ¿no? Porque lo único que sería es continuar con los datos con el dato de aspa que ha salido, ¿no es cierto? Vamos a regresarlo para que se reproduzca más, ¿no? A ver, ahora tendríamos en la 24, ¿no? 15, tendríamos en la 24 lo siguiente. En este caso, en la 25, nosotros tendríamos que calcular el valor mínimo y como voy a tener que hacer la diferencia entre el grado absoluto del término que ocupa el lugar acá, contando el inicio con contando desde el final, lo que voy a hacer en este caso, ¿qué es? Claro, ¿no es cierto? Voy a sacar datos. Por la condición, la primera condición me demuestra que estamos frente a un término y que es n, ¿no es cierto? N, lo que voy a encontrar, lo que voy a buscar. Pero vamos ahí, vamos a calcular, vamos a calculadoras, ¿no? Para la condición de acá. Y tendríamos que el término acá décimo contando el inicio, acá lo tengo, y contando el final, acá lo tengo. Voy a entonces, proseguir. ¿Y qué tendríamos acá? Pues, ¿no? Tendríamos que, la otra parte que no hemos tomado es, ya hemos tomado violentos, ¿qué pasa con la condición, ¿no? De los datos, porque yo lo que voy a observar son, condiciones como esta, ¿no? Profe, ¿qué hizo? Entonces, lo que voy a hacer es sacar en el primer paréntesis los términos, ¿no? Del inicio y en el segundo paréntesis sacar, ¿no es cierto?, el grado que tienes según la condición
de calcular el grado inicial menos el grado final, igualámoslo a menos 4, ¿no? En este caso ¿no? Vas a colocarle que, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Que el m menos 2k es igual a 30, ¿no es cierto? En este caso, o a 3, perdón, en este caso, fácilmente por sistema de ecuaciones tendríamos cuál es el valor, ¿no? ¿Cuál es el valor de, en este caso, m, ¿no? Porque acá, mira, si te das cuenta, ¿cuánto valdría la condición de n? No lo sé, pero sí sé que m es, ¿no es cierto? O n es igual a m, ¿no? A la m, que es lo que tú quieres encontrar. Y ese valor lo vamos a reemplazar acá, ¿no? Porque tú sabes que el número de términos también es m a la m, y como la condición que hemos encontrado, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía? Claro, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazarlo para encontrar la respuesta. Mira, reemplazamos la primera. No te olvides que en este caso el m a la m, ¿por qué? Porque el m es un impar y el único impar que comienza del 1 es el m, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la condición ahí, el primer dato, segundo dato. Y lo que vamos a hacer es trabajarlo, ¿no? 3 a la 3 menos 3 sobre 2. Y eso sería el informe final que tiene la condición, ¿no es cierto? Y válido obviamente que es el 12, pero y no el menos 1, porque si le das menos 1 a la condición, termina cerrando la pregunta, ¿no es cierto? Porque de menos 1 a la menos 1 no te va a quedar menos 3, ¿cierto? Entonces, valga la redundancia, ¿no? Del ejercicio ahí. Y ahí tendrías la respuesta, ¿no? Válidamente sería ¿cuánto? Sería 12. Bueno, eso ha sido todo para la parte de aquí. Me despido, que tengan éxito hoy en sus exámenes.